Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pues le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Estimados amigos, Dios os guarde a cada uno de ustedes, agradecidos por esta oportunidad de poder estudiar su palabra, con el propósito de seguir conociéndolo y preparando nuestras vidas hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de la plenitud de Cristo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Sí, Señor. En esta ocasión estaremos analizando la oposición recalcitrante de la casta religiosa judía al punto de querer apedrear al Señor. Acompáñenos por favor en el libro de Juan, capítulo 10, versículo del 22 al 31. Jesús se encuentra en Jerusalén durante la fiesta de la dedicación, donde celebraba la purificación del templo. Allí se identifica como el buen pastor, declarando que sus ovejas conocen su voz y lo siguen, reciben vida eterna y protección divina. Jesús también afirma su unidad con el Padre, lo que genera división entre los judíos, algunos creyendo en él y otros rechazándolo. ¿Qué era la fiesta de la dedicación? Esta festividad no era de origen bíblico, sino que había sido instituida por Judas Macabeo en el año 164 a.C. Tenía una duración de 8 días y en ella se conmemoraba la derrota de los sirios y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos. La fiesta de la dedicación se celebraba en el mes de diciembre. Y el evangelista nos dice que en esas fechas en Jerusalén era invierno, lo que quizás sirve para explicar el hecho de que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, un lugar cubierto donde refugiarse un poco del frío y el viento. Parece ser que durante el invierno los maestros judíos utilizaban aquellos porches para tener sus debates religiosos. Fue mientras que Jesús estaba caminando por esa zona cuando de repente un grupo de judíos le rodearon para hacerle una pregunta. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Aparentemente estos judíos estaban muy inquietos, deseando saber la verdad acerca de Jesús. Según ellos, las afirmaciones que el Señor había hecho anteriormente no habían sido lo suficientemente claras y le presionaban para que afirmara si él era realmente el Mesías. Por un lado, daban a entender que tenían el alma en vilo ante la falta de concreción del Señor en este asunto tan importante. Y por otro, parecían insinuar que Jesús estaba jugando con ellos al no hablarles claramente.
Así que le animaron a que expresara abiertamente con confianza y libertad. Ahora bien, cabe preguntarnos si esta petición era sincera o si por el contrario solo buscaban un motivo para acusarle ante Pilato como un pretendido Mesías que estaba organizando un levantamiento popular contra Roma. No olvidemos las explosivas y altamente politizadas que eran en aquel periodo las ideas sobre el Mesías, y quizás aún más en aquellos días en que se celebraba el levantamiento judío contra sus antiguos opresores sirios. Pero si había alguna duda en cuanto a sus verdaderas intenciones, la respuesta del Señor nos dejaba claro que no fueron honestos al hacer su petición, puesto que estaban pidiendo algo que ya deberían haber sabido. Ellos tenían pruebas suficientes de que Jesús era el Cristo, pero aún así se quejaban de la falta de evidencias, dando a entender que estarían dispuestos a creer si el Señor hiciera una clara declaración pública sobre su condición de Mesías. Pero todo esto era falso, y ellos, al igual que muchos otros en nuestros días, intentaban justificar así su incredulidad, quejándose de la falta de pruebas para creer, ignorando al mismo tiempo todas las evidencias que Dios ya les había dado. La realidad es que eran incrédulos porque no querían creer y no porque desconocieran la verdad, por lo tanto no tenían excusa. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En contraste con los judíos incrédulos, el Señor se refiere ahora a los creyentes como mis ovejas. Son sus ovejas porque han creído en Él, han escuchado su voz y han acudido a Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Han pasado por la puerta que es Cristo, han creído que el Padre le había enviado y han reconocido sus credenciales. Le siguen obedeciendo su palabra y no escuchan la voz de los falsos pastores ni deambulan de una religión a otra. Además, le pertenecen porque las ha comprado al precio de su propia vida. Son suyas y se interesa por ellas, las cuida, protege, alimenta y no dejará que les pase nada. Así que descansan seguras bajo su cuidado amoroso. No tienen temor de los enemigos y saben que cuando necesitan ayuda, el buen pastor estará a su lado. Y habiendo dicho esto, el Señor pasa a continuación a enfatizar aún más la seguridad que tienen sus ovejas. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Como ya sabemos, por sí sola la oveja es un animal incapaz de defenderse ante sus enemigos. Y lo mismo se puede decir del creyente. Pero cuando cualquier persona entra por Cristo a esta nueva esfera de la gracia, se encuentra firme y segura. Mi Padre que me la dio. Desde que el pecado entró en el mundo, por medio de la caída de Adán, todos los hombres están muertos espiritualmente y son incapaces de hacer absolutamente nada por salvarse. De hecho, no son capaces ni de entender la ley de Dios, ni de ver la verdad, ni de poner su fe en Dios, ni convertirse. Están muertos y un muerto según ellos no puede hacer ninguna de estas cosas. Por eso nos dicen, para que una persona llegue a convertirse, es imprescindible que previamente sea regenerada por el Espíritu de Dios y entonces sí que podrá entender la palabra de Dios y de hecho, desde ese momento tendrá dentro de sí la gracia irresistible de Dios que le llevará a convertirse irremediablemente. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El propósito final de esta afirmación es traer consuelo, descanso y seguridad para todos aquellos que son ovejas de Cristo. Para ello es imprescindible que nos demos cuenta de que ninguna de todas estas bendiciones dependen de lo que nosotros somos capaces de hacer, sino de quién es Dios. Solo considerando la grandeza del Padre, podemos descansar seguros. El salmista había aprendido bien esta lección y podía disfrutar de esta paz en medio de los muchos problemas y preocupaciones que en esta vida batallan con nuestra alma. Amado amigo, sepamos descansar en el Señor.
el problema que tú puedas estar pasando. El Señor es nuestro buen pastor. Descargue, traiga sus cargas a los pies de Cristo. Él va a caminar con nosotros. Él nos ayudará y nos librará de todo ataque del enemigo. Dios te guarde. Amén. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos